Hace un mes, un perro me mordió la pierna. Yo me encontraba en una casa como invitada. Al día siguiente acudí al médico y me solicitó la cartilla de vacunación del perro. Cuando contacté a la dueña, ella se negó a entregármela. Y yo decidí ya no insistir. Esto para no causarle más problemas a la persona que me había invitado. Porque el perro era de su vecina. Preferí dejar el asunto hasta ahí. Y me puse a pensar. Yo entré a una casa ajena. El perro defendió su hogar y debí de tener más cuidado. 2 días después, reflexioné y me hice 3 preguntas. ¿Hasta qué punto priorizamos más la vida de un perro sobre la de un ser humano? ¿Es correcto hacerlo? Y por último, ¿en dónde queda la responsabilidad del dueño? Contestando a la primera pregunta, en la actualidad las mascotas se han posicionado como un elemento muy importante dentro de la vida de los seres humanos. Pasaron de ser animales de compañía a integrantes de la familia. Sin embargo, cada vez son más los casos similares al mío. Cada año en México se registran 70,000 casos de agresiones de perros a personas. Y el problema está en el contagio de rabia. Aunque estos ataques en su mayoría son de perros callejeros, existen los casos en donde los canes son de casa. Así que esto me hizo plantearme una idea. Ya no hay límites para los perros, no hay límites para las mascotas, no hay límites para los animales. Tener una mascota conlleva amor, tiempo, dedicación, pero también responsabilidad y sobre todo en las acciones del animal. Ahora las personas han quedado en segundo plano y se priorizan más los instintos y las necesidades de los animales. Es entendible porque el can se deja llevar por su instinto, por su naturaleza, pero las personas no. Por el contrario, los seres humanos se vuelven poco empáticos para proteger a sus mascotas. Parece que esa nueva ideología del valor del animal de compañía desplaza completamente el sentido común. El amor que las personas sienten hacia sus animales es desbordante, tanto que no vislumbra límites ni educación y mucho menos derechos humanos. Contestando a la segunda pregunta, ¿es correcto hacer esto? Considero que es complejo poder valorar o ejercer un juicio sobre lo correcto o lo incorrecto en esta situación, pues son temas subjetivos. Sin embargo, la ley en el Código Civil Federal afirma que el dueño del can que agrede a una persona es responsable de los actos de su mascota, incluyendo la indemnización a la víctima. Creo que en este punto podríamos considerar el actuar. No solo señalar a la persona, sino que hay que pensar en las razones de su comportamiento, en este caso de la dueña, para comprender y a partir de un parámetro legal, como lo es el Código Civil, plantear qué tan adecuado o no es su actuar o su respuesta. También es importante conocer los daños que causan nuestras acciones y ser conscientes sobre las consecuencias que puedan tener, así como aceptar nuestros errores y buscar dar solución a los problemas.
Cabe aclarar que yo nunca solicité una indemnización. Únicamente el documento fue solicitado para saber cómo proceder ante la situación. Sin embargo, esa negativa y el encubrimiento del hecho de la dueña lo único que refuerza es la idea de la falta de responsabilidad. Por otra parte, yo pienso en las personas que han vivido algo similar a lo mío y en aquellas que nunca lo han vivido pero que son propensas a hacerlo, ya sea del lado del dueño o del lado de la víctima. Creo que es importante separar el sentimiento de la responsabilidad, pues el humano es el que habita en sociedad y no el perro. Además, considero que el amor debería de verse reflejado en el temperamento del animal, en la educación que tiene y hasta en aceptar las consecuencias. Por último, la tercera pregunta me lleva a encontrar un problema mucho más grande: la falta de sensibilidad humana. Esto debido a que haya sido un accidente o no haya sido un accidente, mi vida estuvo en peligro. Mi vida fue afectada y mi salud también. Y creo que lo importante dentro de la humanidad es la empatía. Intentar entender al otro, intentar ser más razonables en momentos en donde es difícil para poder hacer lo mejor por una sociedad que vive con problemas, por una sociedad que trata de ser mejor cada día. Stephen Covey, un autor estadounidense, dijo: trata de comprender para ser comprendido. Eso fue lo que intenté desde un inicio. Al igual que la señora, yo tengo 2 perros y creí que iba a considerar pensar o asumir la responsabilidad al igual que yo lo hubiera hecho. A pesar de que no fue así, pienso que las situaciones ocurren por algún motivo. Si no, no estaré hablando de este tema en este momento. Hay que pensar en nuestros perros, en nuestras mascotas, como en nuestros hijos. El amor, el respeto y la educación los va a formar como grandes seres vivos. En cuanto a los humanos, también hay que saber que lo que uno da, recibe, y lo que uno siembra, cosecha. Comprendamos para ser comprendidos y respetemos para ser respetados. Asumamos nuestras responsabilidades y crezcamos como una sociedad consciente para ser mejores cada día. Muchas gracias.